Pese a que la Sala Penal Nacional ya ha emitido esta resolución con estas características que se han indicado, el arresto domiciliario para ambos terroristas, todavía ellos permanecen en prisión. Faltaría un documento, un informe técnico de la Policía Nacional. ¿Llegó o no llegó? ¿Y qué es lo que va a suceder en las próximas horas? Tenemos ya en línea al jefe del INPE, al señor Carlos Vázquez. Buenas tardes. Hola, Rocío. Efectivamente, el día de hoy, a las 12:10 del mediodía, el Poder Judicial nos ha notificado recién la resolución judicial. No sé si se escucha bien. Así es, lo escuchamos con claridad. Ok, a las 12:10 del mediodía nos ha notificado la resolución judicial donde se dispone el arresto domiciliario para los terroristas Tomás Morote y Margot Liendo, como tú bien lo has dicho. Lo común que sucede en estos casos, en el tema operativo, es que conjuntamente con la resolución se nos anexa siempre, eso ha sucedido en todos los casos anteriores, el informe técnico policial de viabilidad. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, Rocío. El que va a ejecutar la medida realmente es la Policía Nacional del Perú. Y la Policía Nacional del Perú ha tenido que haber enviado un informe técnico a la Sala Nacional para que sea evaluado, donde determine la viabilidad o no de la ejecución de la medida por medidas de seguridad. Esto se debe, además, a una resolución administrativa aprobada por la Sala Plena de la Corte Suprema, la 029 de 2011, del 31 de marzo de aquel año, donde la misma Corte Suprema establece que para que se adopte una modalidad de detención domiciliaria, los jueces deben cuidar que esté garantizado el cumplimiento de dicha medida, artículo 2, y además disponer frente a la comunicación de la autoridad policial la motivación de cómo se debe aplicar la metodología en este caso concreto. Cuando hemos recibido el documento a las 12:10, se nos ha anexado ese informe. A la 1:45 nosotros hemos comunicado al Poder Judicial que nos aclare esa situación. Todavía nosotros tenemos 24 horas para proceder, y lo que va a suceder es que esperamos el informe técnico para luego nosotros comunicarle a nuestra Policía Nacional que concurra al establecimiento penitenciario, toda vez de que el INPE no ejecuta, el INPE no es el que hace el arresto domiciliario, sino nuestra Policía Nacional, para que pueda nosotros darle la posta, se lleven a los internos y cumplan la medida. La medida para nosotros no es que se abran las puertas del penal y se deje en libertad y caminen libremente, sino que pase de un penal a un arresto domiciliario, y para eso se requiere un informe técnico de viabilidad. Tienen 24 horas, nos comentaba, señor Vázquez. ¿Qué pasa si mañana a las 12:10 de la tarde no llega este informe técnico? No podemos ejecutar la medida por un tema materialmente es imposible. Te voy a poner un ejemplo, Rocío. Hoy día un ciudadano que tenga penas menores a 8 años puede tener un grillete electrónico. Para que se dé el grillete electrónico tiene que haber una verificación técnica del domicilio que diga que sí hay señal de GPS y radiofrecuencia para monitorearlo. Si es que el juez recibe un informe técnico donde te diga no hay señal de GPS, no hay señal de radiofrecuencia, un juez no puede decirle al INPE, no obstante ello, pase usted ponerle grillete. Se hace materialmente imposible. Esa misma figura que acabo de explicar es igual o similar en el caso de arresto domiciliario. Para dictar el arresto domiciliario se pide un informe técnico policial que determine la viabilidad. Se entiende que ese informe técnico policial lo tiene la Sala Nacional previa a la valoración de emitir su resolución judicial, y eso es lo que estamos esperando para comunicarnos, luego hacer las coordinaciones para que nuestra Policía Nacional pueda ejecutar la medida. En caso nosotros no tengamos ese documento, ni la autoridad policial concurra a nosotros no podemos ejecutar la medida, ¿no es cierto?, porque es el arresto. Eso sucede hoy día, por ejemplo, con 9 internos en Lima. En el caso de Lurigancho hay 5 internos, en Ancón hay 1, en Callao hay 3, donde pese a haber obtenido arrestos domiciliarios, materialmente es imposible ejecutar la medida. ¿Por qué? Porque el domicilio que ellos alegan, la familia que vive ahí, no los acepta, porque la policía en los informes técnicos de viabilidad ha dicho que es inseguro por la propia comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos pedido es que nuestra Sala Nacional nos aclare esa situación para proceder dentro de las 24 horas como la ley ordena.
Así es, señor Vázquez, pero había información que mostrado decía que había contradicciones en este informe técnico que ya existiría, que decía que, por ejemplo, en la casa de Margot Liendo había mucho tránsito, mientras que en la casa de Osman Morote, a donde ellos irían, era una zona no muy transitada, además una casa de Chaclacayo de 650 metros cuadrados. Estos informes técnicos, digamos, ¿usted tiene conocimiento que la policía ya lo emitió y es que no se lo entrega a la sala penal a ustedes o es que todavía, digamos, no se ha terminado de elaborar? Necesariamente para que la sala haya tenido un pronunciamiento ha tenido que haber tenido los informes técnicos policiales de viabilidad o no. Y más allá de la escenografía o el contexto en donde está ubicado la casa o los domicilios, la policía tenía que haber emitido una conclusión de si es viable o no es viable para que el colegiado haya tomado una decisión. ¿Por qué no se entregaría entonces? ¿Habría contradicciones? ¿Por qué esta demora? ¿Qué es lo que hace pensar? No, lo que nosotros nos pedimos es que simplemente nos aclare nuestra sala nacional, que nos remita la documentación como siempre se ha hecho en todos los casos anteriores, que se notifique también el documento de viabilidad de la Policía Nacional para comenzar a coordinar. Porque vuelvo a reiterar, si es que nuestra Policía Nacional, quien es la encargada de ejecutar la medida, dice que es imposible materialmente, nosotros como INPE no tenemos otra alternativa que seguir con el interno dentro penal toda vez de que no se... Porque el mandato expreso de la Sala Nacional no es que el INPE abra las puertas y se vayan caminando, sino que se le entregue a la autoridad policial para que la autoridad policial cumpla con el arresto domiciliario. Y ese es nuestro mandato hacia nosotros. Perfecto. Finalmente todo hace pensar que al menos hoy ellos van a continuar en prisión porque a esta hora de la tarde todavía no llega este documento. Bueno, nosotros tenemos 24 horas de notificado, como reitero, fuimos notificados a las 12:10 del mediodía de hoy y tenemos 24 horas por ley para hacer todos los trámites administrativos y estamos dentro del plazo de ley. Pasado este plazo, señor Vázquez, ¿qué es lo que procede? Esperar que la verificación técnica policial viable de nuestra Sala Nacional nos llegue y que la autoridad policial haya emitido esa verificación técnica policial de viabilidad para que nuestra policía concurra al establecimiento penitenciario y luego se traslade a los internos hacia el domicilio que corresponda según esta verificación técnica de viabilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Cuando ya se realice este traslado, digamos, va a haber toda una cantidad de efectivos, va a ser un desplazamiento no común, como siempre hemos realizado, obviamente. Pero además, mientras dure la medida de arresto domiciliario, los efectivos policiales van a tener que estar en el domicilio donde se ha establecido como tal las 24 horas del día por todo el tiempo que eso determine y tomando la medida de seguridad que eso determine para la seguridad ciudadana, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, señor Carlos Vázquez, entonces, jefe del INPE, por aclararnos y darnos estas precisiones. Y es que todavía no ha llegado ese documento que finalmente haría que proceda este arresto domiciliario. Recordemos que Osman Morote ha indicado, según sus abogados, iría a una casa de Chaclacayo de 650 metros cuadrados. ¿Cuántos policías necesitaría las 24 horas? Para esto ya nos va a explicar sin duda el Ministerio del Interior.